Señor, te damos gracias porque nos concedes estar aquí delante de ti a través de este estudio en el cual nos santifica nuestra manera de pensar y de vivir. Te pedimos que podamos seguir avanzando en el conocimiento de la verdad, que tú puedas concedernos la dicha de aprender y atesorar tu palabra y podamos llevarla en práctica, todo con el fin de glorificarte y exaltar tu nombre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Un detallito, el aire, no sé si esté prendido, siento un poco de calor. ¿Cómo están ustedes ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, hoy seguimos con el tema sobre la propiedad, que obviamente como cristianos debemos de entender lo que significa y nuestra responsabilidad ante Dios de cómo vivir una vida que agrade a Dios. La semana pasada estuvimos viendo en cuanto un poco, obviamente, solamente algunos textos sobre el reino de Dios y nuestra responsabilidad de ser responsable de las cosas, recursos que Dios nos ha dado, incluso nuestra vida, ese respiro que tú sustentas cada instante, debes de glorificar y exaltar a Dios con lo que Él te ha concedido. Hoy vamos a avanzar en cuanto al gobierno civil. Estas siguientes semanas estuvimos viendo anteriormente la iglesia, hemos tratado algunos puntos sobre la propiedad privada y la iglesia y enseñamos desde la escritura nuestra responsabilidad como individuos, que debemos de no solamente reconocer a Dios y todas las cosas que Él nos ha dado, pero administrarlas. La semana pasada vimos particularmente una palabra que era negociar las minas que podemos acceder, es decir, los recursos que Dios nos concede. 2 semanas atrás vimos los talentos, los dones que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tanto talentos o minas, tenemos la responsabilidad ante Dios de trabajar esas cosas, o como decía el texto de la semana pasada en Lucas, negociar, buscar los intereses correctos propios en el temor de Dios para maximizar aquellos recursos que Dios nos ha dado. Vimos en ese contexto de la iglesia que estamos llamados a compartir, ser buenos administradores, trabajar aquellas cosas que Dios nos ha dado y saber compartir con aquellas personas necesitadas de tiempo a tiempo. Nos oponemos al despojar. La iglesia ni los individuos debemos de despojar. Esto implica robo, expropiarse de algo que no nos pertenece. La ley de Dios nos enseña a no robar, por lo tanto no debemos de expropiar. Debemos de persuadir a las personas en el temor del Señor a ser generosos, que es una virtud. Y eso implica, obviamente, que de lo poco que tenga o de lo mucho que tenga, sea un buen administrador, mayordomo de eso. El segundo principio que vimos era buscar comunidad. En otro aspecto también tiene que ser cooperativamente. Hay algunas cosas o causas mayores en las cuales como individuos no podré suplir. Pero cuando cooperamos por una misma causa, podemos incrementar el beneficio o el interés que buscamos. En inglés le llaman el commonwealth, el bien común, para que podamos tener mayor impacto. A diferencia del individualismo, lo mío es mío, no comparto, y cuando comparto lo hago a mi criterio, y al final me aíslo, y no hay una comunidad cooperativa, en este caso sea la iglesia, o en un proyecto de trabajo, que juntos podamos sacar y ser buenos mayordomos y glorificar a Dios en lo que hacemos. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios debe de ser glorificado en todo lo que hacemos. Cuando nosotros enfatizamos sobre que Dios o Cristo, como estaremos viendo más adelante, debe de gobernar en todas las esferas de nuestras vidas, gracias, tenemos que entender que no hay una esfera de nuestra vida, sea el hogar, el matrimonio, el trabajo, nuestra ocupación, nuestros estudios, nuestra educación con nuestros hijos, no hay ni una esfera en la cual debe de ser separada de Cristo. Es nuestro deber estudiar la palabra de Dios y exaltar a Jesucristo como Señor, Rey, en todas esas esferas de nuestra vida. El estar aquí presente, estudiar la palabra de Dios, tomar el tiempo, en mi caso personal, de estudiar la palabra de Dios y exponer la palabra de Dios para que sea exaltado Cristo. Someter toda conciencia a la obediencia de Cristo, no a los gustos pastorales o de la denominación o de la iglesia o de un grupo de individuos. Cristo debe de reinar. Entonces,
Hoy vamos a ver la propiedad y el gobierno civil. Hago una pregunta. ¿Qué se nos viene a mente en primera instancia cuando hablamos del gobierno civil? A ver, yo necesito cooperación aquí. Alcaldes. Alcaldes. Ok. ¿Alguien más puede ayudarme? ¿O alguien más puede comentar al respecto? Cuando pensamos... Sí, yo creo que siento calorcito aquí. No sé si el aire no funciona, perdón. Entonces, ¿qué más se nos viene a mente cuando leemos o escuchamos sobre el gobierno civil? ¿Qué más? Alcaldes, ¿qué más? Policía. Leyes. Policías. Autoridades. ¿Qué más? Entonces, comúnmente y en la actualidad, en el estado moderno en el cual vivimos, pues vemos siempre como alguien superior a nosotros, sean policías, alcaldes, autoridades, leyes, por aquí escuché, y sucesivamente. Debemos de entender que el gobierno civil, conforme a la Escritura, debe de comenzar primeramente con la en este caso, la responsabilidad que tiene el ser humano en sí, que lo veremos más adelante cuando lleguemos aquí. Entonces, cuando hablamos de un gobierno, debemos de pensar en un autogobierno primeramente. ¿Necesito yo un policía para que yo llegue a ser responsable en cuanto al deber conyugal o con mis hijos? ¿Es necesario un policía en mi puerta para que yo pueda ejercer un tipo de responsabilidad con mi esposa o mis hijos? Entonces ejercemos un gobierno inicialmente interno para luego civilmente, sin transgredir, violentar la vida o la propiedad de otro, pueda yo también ejercer esa responsabilidad ante Dios de autogobernar. Entonces, cuando hablemos del gobierno civil, debemos de, y lo vamos a ver más adelante, cambiar nuestra perspectiva para ordenar mejor las cosas y de esa manera estas leyes, policías, magistrados, se conviertan en servidores de la justicia, no señores, en este caso, de nuestras vidas, sino siervos, como podemos ver en otras clases más adelante. Antes de eso, vamos a ver estos 3 puntitos, para entonces tener una buena perspectiva de lo que deberemos de pensar sobre un gobierno civil. Primeramente, la ley suprema. ¿Cuál es esa ley? Esa es la pregunta que tenemos que responder. ¿Cuál es esa ley suprema que va a dictarnos o a dirigirnos de cómo debemos de autogobernarnos? Entonces necesitamos una ley suprema. El segundo ejemplo, y tenemos preguntas, es ¿cuál es ese modelo ejemplar de gobierno o de autogobierno? ¿Cuál es ese modelo ejemplar de autogobierno? Y el tercero, ¿cuáles son nuestras responsabilidades bajo ese conocimiento de la ley suprema y el modelo ejemplar? Acompáñenme a Éxodo, capítulo 20. Y mi deseo con esta clase, obviamente, es que podamos entender estos tres puntitos básicos, pero que nos van a ayudar a reordenar mejor a qué nos referimos con un buen gobierno civil. Comencemos con Éxodo capítulo 20, versos 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa, pongamos atención, casa de servidumbre, una esfera en la cual estábamos en servicio ante alguien superior a nuestras vidas. Luego dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El verso 3 es importante. Dios, el creador, el soberano, el que muestra su buena voluntad salvando individuos, nos dice en el verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una traducción, podríamos también traducirlo de la manera siguiente, el verso 3. No tendrás leyes extrañas, contrarias, delante de mí. Porque decimos, no tendrás dioses ajenos. Muchas veces esa frase de dioses ajenos como que se hace muy ambiguo al final. Pues mientras yo no adore a la Virgencita de Guadalupe el 12 de diciembre,
o no practique la idolatría, pensamos que es solamente eso. Pero la idea del texto es toda ley, toda autoridad en la cual es reemplazado Dios y es colocada dicha ley, autoridad o persona, en ese caso estamos fabricando nuestro propio Dios. El verso 3 claramente nos dice que no tendrás dioses ajenos, es decir, una autoridad contraria a lo que yo diga, una ley contraria, un magistrario contrario a lo que yo diga. Es decir, todo debe ser subordinado a la ley suprema, y en este caso Dios mismo. Dios es por sí mismo, por ser el creador y señor de todo el universo y propietario, lo vimos muchas semanas atrás, el propietario absoluto de toda la creación. Él es el único que nos exige y en este caso debemos toda obediencia. ¿Vamos bien? Por lo tanto, cuando hablamos de ley suprema, tenemos que tener una ley suprema. Cualquier grupo de personas, pueblo, individuo, familia, que niega a Dios, suprime a Dios para establecer su voluntad, al final está estableciendo una ley por encima de sí mismo. No es Dios hablando por su palabra, es mi voluntad o en última instancia la voluntad de alguien más. Por lo tanto, es importante que cuando vemos en el verso 3 un imperativo como este, no tendrás dioses ajenos, está hablando de quién es la autoridad suprema sobre nuestras vidas. Y en los cristianos tenemos y entendemos claramente quién debe de ser. Solamente Dios. Toda ley es subordinada a nuestro Dios. Toda ley, como veremos más adelante y en las demás clases, toda ley verdadera no contradecirá la ley moral de Dios. Pero hay leyes injustas, las cuales tenemos que tener una ley superior, una autoridad superior, por la cual podamos evaluar y pesar dichas leyes y exponer la injusticia que hay en esas leyes. Por lo tanto, necesitamos un estándar superior que nos dicte lo que es justo hacer. De ahí que necesitamos que sea Dios hablando por su palabra. Amén. Entonces, en este punto, ¿nos queda claro cuál es la ley suprema que la Escritura señala? No tendrás dioses, no tendrás leyes, autoridades contrarias a mí. Toda ley, toda autoridad subordinada a la ley suprema es servidor de la justicia. Pero cuando la ley misma o los individuos mismos, sea eclesiásticos o el Estado, se eleva por la justicia, se convierte en este caso en un Dios, ya sea para un individuo o para un grupo de personas o un pueblo. ¿Cuál es el modelo ejemplar que la Escritura nos enseña? Si vamos a buscar una ley suprema, en este caso ya sabemos que es Dios hablando por su palabra, ¿cuál es el modelo ejemplar que revela esa ley suprema cumplida y satisfecha? Pues obviamente nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, tenemos lo que se conoce en la cristiandad, la Gran Comisión. Y es sin duda el mensaje que Dios da a su pueblo, a los cristianos, a los discípulos de Cristo, a los que profesan la fe cristiana. Y dice en el verso 18, Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pongamos atención, porque este texto debe de gobernar todo nuestro aspecto de gobierno. Si decimos que Dios por su palabra es nuestra ley suprema, es decir, nuestro estándar por el cual sabemos lo que es justo, lo que es correcto y nuestro deber de obedecer dicho estándar, y si buscamos un modelo ejemplar, no lo vamos a encontrar entre los hombres nada más, no lo vamos a encontrar.
El modelo debe de ser Dios mismo, verdadero hombre. Y ese es el principio que los primeros cristianos revolucionó sus vidas. Cuando en esos tiempos se exigía la adoración o el rendirnos ante César, que se asumía era el emperador supremo de toda una población o de toda una región, los cristianos decían, no, tenemos una ley suprema que dicta o nos señala quién es verdaderamente nuestra autoridad por excelencia. Jesucristo, al ser verdadero Dios, Dios siendo la ley suprema, y verdadero hombre, quien no transgredió los mandamientos de Dios, Él es el modelo ejemplar para toda forma de autogobierno, y en este caso, lo que debemos de llevar. ¿Cómo lo sabemos esto? Obviamente dice el texto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Su sacrificio no solamente salva individuos, pero trastorna lo que fue afectado por el pecado. El pecado trajo muerte, obviamente maldad, injusticia. Solo en Jesucristo y el poder de su evangelio podemos predicar la salvación de individuos, pero restaurar el orden justo en nuestras vidas, primeramente en nuestra vida, de lo que Dios espera de nosotros. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. Antes de ir a ser discípulos, tenemos que reconocer quién es nuestra autoridad por excelencia. ¿Cuál es nuestra máxima autoridad de fe y conducta? Debe ser la Escritura, que nos apunta a Jesucristo, y por lo tanto Cristo debe de gobernar, imperar sobre nuestras vidas para nosotros llevar a cabo su voluntad. Por tanto, ir y hacer discípulos, ¿qué dice? A todas las naciones. El cristiano tiene el deber desde como veremos más adelante, desde lo más bajo, imponer, llevar a cabo la verdad de Dios a todas las naciones. Acompáñenme rapidito y ahorita regresamos a este texto, a Salmos, capítulo 2. Lo vimos cuando estuvimos exponiendo los Salmos, y se acordarán un poco de la bendición de este Salmo mesiánico, que es una promesa de Dios. Dios, la ley suprema, no solamente prometiendo salvación, pero también prometiendo su restauración por medio de Jesucristo. Es decir, todo lo creado sería sometido a los pies de Cristo. Y en el Salmo 2, vamos del verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Hablando de las naciones que se han corrompido, que se han entregado a sí mismas, y entonces el Señor se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dice el verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Al ratito explicamos algunos aspectos ahí que es sumamente importante. Y dice el verso 7. Yo publicaré el decreto. Voy a decir, voy a manifestar mi voluntad sobre esto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, dice el verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Acompáñenme a Isaías capítulo 9. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el decreto, la voluntad de Dios manifiesta en Cristo Jesús es entregarle las naciones. Que Él sea exaltado en toda lengua, tribu y nación como el Rey soberano en el cual se revela la voluntad perfecta de Dios. Isaías capítulo 9, ¿cuál es el evangelio sobre esta promesa? Dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién hizo la voluntad del Dios Padre poderoso? Jesucristo. Luego dice, lo dilatado de su imperio y la paz no, chicos, no tendrán límites.
Es lamentable escuchar entre los cristianos que el reino de Dios solamente es entre la iglesia y que no crece en ningún sentido, es permanente, nada más está estático, no es dinámico, no se expande y crece. El reino de Dios, muchos asumen que solamente es la iglesia y que es estático. Pero aquí vemos que el reino de Cristo primeramente no está limitado solamente a la iglesia, sino no tendrá límites, es decir, toda la creación debe de servir a Jesucristo. Y segundo aspecto, es dinámico, va creciendo. Nosotros gozamos de una cristiandad, y en este caso los frutos del cristianismo, que a los primeros cristianos les costó trabajo predicar y oponerse a ciertas cosas. Hoy nosotros cosechamos muchas bendiciones, pero de hermanos en la fe que trabajaron expandiendo no solamente el reinado de Cristo a través de la proclamación de la verdad, pero incluso cuando entró la oscuridad, los reformadores, al regresar a la Escritura y exaltar a Jesucristo, nosotros cosechamos esas bendiciones. Por lo tanto, el reino de Cristo no está limitado solo a la iglesia y es estático, sino más bien debe de cubrir, que no tiene límites, debe cubrir todas las esferas de nuestra vida. Y segundo, debe ser dinámico. Dinámico nos referimos a que debe de crecer constantemente en nuestras vidas. Hay aspectos de mi vida que a lo mejor no las entendía los primeros 3 años del cristianismo, pero que por la gracia de Dios, creciendo en la palabra de Dios, vamos incrementando y Cristo comienza a ordenar todos nuestros pensamientos, nuestras vidas, conforme a su palabra. Por lo tanto, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ojo, el verso siguiente. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién es el modelo ejemplar de la manifestación del reino de Dios? Jesucristo. Por eso lo proclamamos como Rey. ¿Cuál es la diferencia de los creyentes y de los incrédulos? Que nosotros profesamos a Jesucristo Rey, ellos lo niegan. Pero Él es Rey tanto de los creyentes como de los incrédulos. Por lo tanto, es nuestro deber predicar la verdad de Dios. Regresemos a Mateo 28. ¿Qué nos enseñó Jesucristo como principios de este reino? ¿Se acuerdan cuando se le preguntó al Señor cuál es el mandamiento mayor? ¿Cuál fue? ¿Qué? Hizo un resumen. ¿Hizo un resumen qué? De la ley de Dios. ¿Cuáles son esos 2 principios que se resumió la ley divina? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. De ahí es que la propiedad privada tiene una responsabilidad ante Dios, que lo que Dios me ha dado tiene que servirle a Él, pero no transgrediendo la propiedad del prójimo, porque yo no quiero que Él venga y me despoje. No solamente no quiero, pero tengo una instrucción de que no debo, pero tampoco yo debo de llevar o hacer lo contrario al prójimo. Por lo tanto, la ley debe de gobernarnos, la ley divina, en este caso los mandamientos de Dios, en el cual nos enseña de cómo debemos obedecer a Dios, no dañar al prójimo. ¿Se acuerdan en Romanos capítulo 13, verso 9, creo? Donde dice que el cumplimiento de la ley es el amor, y por lo tanto amamos al prójimo obedeciendo los mandamientos de Dios. Entonces, si estos 2 principios resumen la ley, acompáñenme a Romanos, porque quiero recitarlo otra vez, porque en el contexto de Romanos está el gobierno civil, y que son siervos de la justicia. Pero dice Romanos 13, gracias hermano. Nadie lo dijo, pero lo pensó. Dice el verso 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Verso 8. No debáis a nadie nada, sino amados unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio,
no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces vemos que Pablo mismo resume que si vamos a amar al prójimo tenemos que ir a una ley suprema, y la ley suprema, que es Dios hablando, nos instruye de cómo debemos no solamente glorificarle a Él, pero cómo tratar al prójimo. Regresemos a Mateo 28. Y dice nuevamente el texto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Tenemos una comisión de ir y hacer discípulos. Discípulos implica individuos. Es importante esto. No empezamos de lo de arriba para afectar lo de abajo, sino comenzamos desde lo más bajo, en este caso la esfera más baja, que son los individuos, para de esa manera incrementar la influencia del reino de Dios en toda esfera de nuestra vida. No buscamos tratar de afectar las cosas mayores, sino las iniciales. Y en este caso, pecadores, conversos o vueltos a la fe cristiana, con un corazón nuevo y renovado por la palabra de Dios, ahora teniendo a Jesucristo como Señor de su vida, comenzamos de las naciones a crear esa comunidad sometida a la voluntad de Dios. Por eso dice el texto: discípulos a todas las naciones. Al final, naciones no necesariamente son los poderes políticos, sino la nación tiene que ver el pueblo. Aquí lo podemos poner, aquí vamos a poner diferentes personas. La nación viene a ser el pueblo, individuos, que se predica el Evangelio, que llamamos al arrepentimiento y fe y al sometimiento a los mandamientos de Dios, siendo Jesucristo Señor de nuestra vida. Las naciones comienzan a restaurar todos sus pensamientos y reformarse conforme a la Escritura. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo implica sometiéndolos a la autoridad del Dios Trino. Luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Cristo entero, es decir, Cristo la cabeza y los que se han convertidos a Cristo, tienen ese deber, en este caso nosotros como siendo el cuerpo de Cristo, el deber de enseñar a que guardemos todas las cosas que el Señor nos ha mandado, y tenemos la promesa de que Él está con nosotros, no solamente en el contexto eclesiástico o individual de que Él es mi Rey y Salvador, pero también en el sentido del reino de Dios, que Él está presente restaurando por medio de su palabra todas las cosas. Acompáñenme a Marcos capítulo 10. Vamos a ver el modelo, porque dice: enseñándole todas las cosas que os he enseñado. Veamos el modelo del gobierno que el Señor nos da. Marcos capítulo 10, verso 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. El contexto era que ellos querían tener autoridad por encima. Y el Señor los comienza a reordenar sus pensamientos. No, la autoridad no empieza de arriba, comienza de abajo, en el servicio, no en doblegar a otros o enseñorearse sobre otros. Comienza en el servicio, no en el señorío. Dice el verso 42: mas Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ¿qué dice?, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Y el rescate implica no solamente salvar, sino restaurar todo el orden. Él es el modelo ejemplar. ¿Cuál es el propósito del verso 45? Enseñándonos cuál es el modelo que debemos de seguir. Las naciones, los grandes, se enseñorean de los pequeños. Pero entre vosotros no será así. El que quiera ser grande será servidor. No, señor, servidor. Y por lo tanto su influencia en el servicio va a manifestar mi reinado. En este caso que yo estoy gobernando. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Por lo tanto, Dios, por medio de su palabra, es nuestra ley suprema para gobernarnos. Segundo, el modelo ejemplar es nuestro Rey Jesucristo. Él nos enseña de cómo debemos ejercer este gobierno. Y tercero, aquí viene el aspecto civil, el pueblo responsable. Toda autoridad, toda ley, autoridad, toda ley, todo alcalde, todo magistrado, perdón por mi letra, autoridad, ley, magistrado, toda constitución tiene que servir en este sentido. Si no queremos que sea tirano, servir a los principios de justicia que Dios ha revelado en su palabra. De lo contrario, tendremos negando a Dios, y la historia lo ha mostrado, que aquellos estados que han rechazado a la fe cristiana se han entregado y se han convertido en ser ese estado, el Dios del pueblo, señoreándose así y de esa manera trayendo injusticias al pueblo. Si queremos ordenar nuestro gobierno conforme a la palabra de Dios y de esa manera influenciar lo civil, tenemos que partir de una ley suprema, siendo Jesucristo el Rey de nuestro Señor, y nosotros siendo responsables en un servicio, de esa manera influenciar toda esfera, y de esa manera las autoridades, y especialmente nuestros hijos, comienzan a ordenar sus vidas. Comenzamos a analizar toda la ley, si verdaderamente es justa o injusta, porque no toda la ley es justa en sí, sino debe de pasar por algo supremo, y eso va a determinar si es justo, y todo magistrado e incluso constitución. Por eso la constitución de los Estados Unidos, que es un fruto de estos siglos de la fe cristiana, de inmigrantes cristianos que llegaron a estos países, comienza diciendo la constitución: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, es decir, el pueblo que tenemos una fe, que creemos en Dios, que tenemos una fe, que tenemos una moral cristiana, asumen responsabilidad en el orden civil. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, expresan cómo debemos de ser gobernados. Y en este caso, que cualquier autoridad, cualquier ley o cualquier magistrado debe estar subordinado a una constitución, y la constitución a Dios, la fe, la moralidad, que implica obviamente cómo debemos ser gobernados. Entonces, ¿cuál fue mi propósito de esta clase? Que cuando escuchemos gobierno civil, hagamos la inversión, cambiemos el orden y veamos que comiencen los individuos. Los individuos son los llamados a ser responsables, que los pueblos son las naciones, son los individuos, que crecientemente debemos de crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, siendo Jesucristo Señor y Rey de nuestra vida, y de esa manera cualquier esfera de nuestra vida podamos influenciar lo que es la justicia de Dios, lo que es el orden correcto de Dios, y de esa manera el reino de Dios no está limitado, ni su imperio está limitado, sino es dinámico a través de la fe, mediante nuestra obediencia a sus mandamientos, y de esa manera en la zona de trabajo, en la familia, con nuestros hijos, en la educación, en nuestra economía, en cualquier esfera, tenemos un estándar que nos dicta cómo debemos de gobernarnos, amén, o autogobernarnos en la palabra de Dios. De esa manera nosotros estaremos a favor de toda ley que no contradiga la ley de Dios, pero nos pondremos a toda autoridad de ley que contradiga la ley de Dios.
¿Vemos? Es fácil entonces la ecuación. Si es una ley que no contradice la moral de Dios, aprobamos dichas leyes o dicha autoridad. Pero cuando la autoridad o ley contradice la moral que Dios ha revelado en su palabra, va a transgredir no solamente el lugar de Dios o va a usurpar la ley de Dios, pero al final va a hacer daño al individuo. Y de esa manera es atacada la propiedad privada. Preguntas y respuestas. Tenemos minutos, bastantes minutos, 9 minutos para responder a preguntas o respuestas. Y creo que sí hay muchas. Asumo. A ver. Cuando hablamos de la ley de Dios, hay muchas leyes, o sea, hay muchas leyes de Dios, pero hay muchas leyes en el gobierno que están en contra de Dios. Oh, sí. Sí, lamentablemente en el último siglo, incluso usted va a encontrar, vamos a encontrar incluso cortes supremas antes del siglo XX que profesaban decir ser una nación cristiana. Incluso los protestantes en los países como Escocia, Inglaterra, nuestra propia confesión, hablan de que son una nación con principios cristianos. Ellos se identificaban con la fe cristiana. Es decir, que entendían su responsabilidad el pueblo, y los que dirigían el pueblo en el temor del Señor sabían que su autoridad, ley, su magistrado estaba limitado a la justicia de Dios. Obviamente siempre fue un debate y siempre tuvieron que estar constantemente enfatizando eso, pero los que inmigraron a estos países, digo en esta nación, pero en estas tierras, el cimiento de Estados Unidos es la fe cristiana, es Dios, en Dios confiamos. Por lo tanto, el problema que ha ocurrido en el Estado moderno, es el último siglo, que a través de los partidos políticos, que se han alejado de la ley suprema de Dios, e incluso la propia Constitución, porque ellos son los que la reinterpretan. ¿Se acuerdan del problema del Papa? Era la Escritura o el Papa, y en este caso el Concilio del Papa, quien reinterpreta la Escritura, y esta es nuestra autoridad. La Reforma dijo, no, es la Escritura. Pues actualmente es lo que ocurre con la Constitución de los Estados Unidos. Es la Constitución o la Corte Suprema que reinterpreta la Constitución. Al final terminó siendo la Corte Suprema. Son los hombres que determinan qué leyes, porque la sociedad comienza a cambiar, y entonces la sociedad, el pueblo, ya no es responsable. Dice Lach, es libertino. Entonces, y al ser libertino, ya no es responsable, comienza a exigir derechos, extra derechos que la ley no concede, y en este caso comienzan a influenciar a los magistrados, y de esa manera anular la constitución inicial de los Estados Unidos, y a crear leyes que terminan siendo autoridad sobre nosotros, como el aborto, o en 2001, 2, 3, por ahí, que el matrimonio igualitario. Comienzan a infiltrarse y a trastornar todo nuevamente, y a eso nos lleva a esclavitud. Es servidumbre, porque al final es el pueblo, no responsable, sino un pueblo contrario a la fe cristiana, presionando a los magistrados para que crean leyes y terminen siendo autoridad sobre todos nosotros. Y ese es ahí el entendimiento que tenemos que entender. Es un camino errado. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dar la espalda y a quedarnos con los ojos cerrados y solamente congregarnos aquí? ¿O vamos a, como dice la Escritura, a ser discípulos a todas las naciones, predicando la verdad, sabiendo que de aquí surgen, o Dios llama a pecadores, y por lo tanto comienza? Entonces sí, Estados Unidos se está alejando de sus simientes originales, que fue la fe cristiana. La simiente de los Estados Unidos, lo cual debemos de amar todos y cada uno de nosotros, es esa simiente de justicia, de verdad y de fe en Dios. Esos fueron los primeros fundadores de esta gran nación. Pero que lamentablemente los partidos actuales y en el último siglo han trastornado estos principios, anulando incluso la propia Constitución para establecer nuevas leyes contrarias a la ley divina. Y es nuestro deber, no quedarnos callados,
reformar nuestra manera de pensar, conforme a la ley de Dios, teniendo a Cristo como Rey, y influenciar las esferas. Nuestra primera esfera de influencia son nuestros hijos. Ellos serán mañana maestros, educadores, personas que con la fe cristiana puedan continuar influenciando y de esa manera regresar o restaurar. Nosotros especialmente como inmigrantes, así como los primeros inmigrantes de esta nación, ¿no? Podamos... Es interesante la Constitución porque este pueblo responsable, el propósito de la Constitución era limitar un gobierno externo, que se conoce como Estado, limitarlo, para que el pueblo sea responsable en su ejercicio de un gobierno civil. Ojo, ojo. Pero la misma Constitución dice, nosotros y nuestra descendencia. Entonces nuestra visión es pactual. Nosotros, si nos integramos a una nación así, con esta simiente de fe cristiana, lo hacemos también pensando en nuestros hijos. No solamente los educamos en la fe y en el cristianismo, pero en toda esfera donde el cristianismo debe de ser luz a las naciones. Por lo tanto, nuestros hijos los criamos con esa visión. Nosotros y nuestra descendencia queremos servir a Dios conforme al reino de Cristo. Uno de los inmigrantes que venía en los barcos de los puritanos decía lo siguiente: vamos a América porque ellos consideraron la tierra de América como esta Nueva Jerusalén, una tierra fértil de libertad en donde íbamos a servir a Dios. Pero decía, decidimos que nosotros y nuestros hijos serviremos a Dios en esas tierras. ¿Vieron la visión de Dios? Pues esa es la visión nuestra. Entonces, si hay muchas leyes injustas, es nuestro deber no solamente educarnos y reformar nuestra manera de pensar conforme a la ley de Dios, exaltar a Jesucristo como el modelo ejemplar de en este caso, del sometimiento a la ley de Dios, y por lo tanto toda autoridad le fue dada a Él, y por lo tanto nosotros como pueblo responsable, reformar nuestro conocimiento, nuestra influencia, y de esa manera preparar en las esferas que podamos. No necesitamos comenzar aquí, necesitamos comenzar con nosotros, y en nuestra familia, hogar, iglesia, vecindario, enseñar lo que es justo. Amén. Yo sé que las respuestas siempre son bien, dice Noelia. ¿Alguien más por ahí? Pero a veces respondemos otras preguntas que viven ahí. Pero sí mencionamos, sí respondimos a la pregunta. Sí, hay leyes injustas, pero no digo, hay leyes injustas, por eso necesitamos una ley suprema que determine lo que es justo. Amén. ¿Alguien más? ¿Por qué tenemos que enfatizar todo esto, hermano? Por los tiempos difíciles que vivimos. Hoy la fe cristiana está siendo atacada a través de diferentes políticas en las cuales quieren suprimir tu propiedad privada, y en este caso incluso tu fe. Entonces, si nosotros no nos reformamos conforme a la palabra de Dios, estamos perdiendo terreno e influencia en este aspecto. Aquí tengo una influencia. Tengo que someterme a la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios, y estoy influenciando a otras personas. Esos padres se educan también a sus hijos, entonces ya estamos influenciando a otras personas. Y de esa manera comenzamos a fundarnos en la roca que es firme, que es Cristo y su palabra. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Sí? ¿Cuál es una manera práctica en la que podemos limitar el gobierno sobre tener tanta autoridad sobre la vida de nosotros? Pues en realidad la tenemos en muchos aspectos. Obviamente no del todo, pero sí tenemos. Entonces, obviamente en nuestra casa todavía por la Constitución tenemos ciertos derechos en los cuales, si no tienen una orden de arresto, no pueden entrar en nuestra casa. Entonces ya gozamos una libertad que en otros países no la tienen. Que si por ejemplo el gobierno decide enviar a sus soldados a descansar en tu casa, tú le tienes que abrir la puerta y ellos tienen que entrar. La Constitución de los Estados Unidos especifica claramente que nosotros tenemos el derecho a la propiedad privada, y por lo tanto no pueden entrar y hacer eso. Entonces, al final, el punto es reformar nuestra manera de pensar en lo que es justo conforme a la palabra de Dios. Para de esa manera, aquí en Estados Unidos se desarrolló bíblicamente lo que se conoce como el Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica que no eres criminal hasta que se muestre lo contrario. Entonces nosotros debemos de asumir eso, que mientras no somos delincuentes o criminales, pues debemos de proclamar la verdad de Dios con libertad. Y que si incluso el profesar la fe cristiana conllevará ciertos problemas o ciertas cosas, pues obviamente debemos ser prudentes. Es preferible poder, como en China lo que está ocurriendo,
Los cristianos allá cuesta ser cristianos porque tienes un gobierno que no quiere permanecer ateo. Entonces va a perseguir a la fe cristiana. Norcorea, Venezuela, que profesan de labio el Chávez o el Maduro, que Diosito, pero al final no es la visión bíblica, por lo tanto ellos vienen a ser dioses del pueblo. Entonces, desde la zona más baja, yo tengo un pastor que respeto mucho en Venezuela, que tiene su tarea muy difícil, pero persistente, se suscribe a las 3 fórmulas de unidad, pero persistente en Venezuela. No solamente ha establecido una iglesia, pero ya tiene un seminario y está educando a la futura generación a las verdades de Dios. A pesar de la tiranía de un gobierno como Venezuela, que está en Venezuela. Pero el punto es en lo que alcanza como libertad, reformar su manera de pensar y reformar a los suyos a regresar a la palabra de Dios. Ese es nuestro deber. Entonces nosotros tenemos mayores libertades, tenemos que regresar. Entonces, ¿cómo limitamos? Con la educación, persuasión, instruyendo a la siguiente generación para que tomen mejores decisiones como personas responsables e incluso en las urnas, para que no les conceda a leyes injustas mayor poder, sino que limiten esas leyes. Entonces, educación y luego urnas es como limitamos un gobierno que quiere ceder. Y un ejemplo, por ejemplo, es como tú que educas a Mateo en tu casa, tú estás limitando que el gobierno eduque a tu hijo. Entonces tú estás, en ese aspecto tú estás limitando en tu hogar que tu hijo sea influenciado en esa esfera del gobierno. Claro, el homeschooling muchos lo miran raro, pero era en los principios de esta gran nación. O de la escuela pública comenzó hace el último siglo, lo que estamos hablando. Las leyes antes del siglo XX en Estados Unidos eran un libro así chiquito. Hoy son tomos y tomos y tomos y tomos y tomos, y estas escritas en el último siglo. Entonces sí, al principio los padres eran los responsables, tutores de educar a sus hijos. Por eso ahí tenían una esfera de mayor influencia a la siguiente generación. Pero cuando grupos comenzaron a exigir ciertos derechos, que por qué los ricos tenían más privilegios que los pobres, comenzaron a mover al magistrado, a crear leyes y de esa manera ser autoridad sobre nosotros. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que acceder a servicios públicos. ¿Por qué? Por X razón. Eso después lo podemos hablar. Pero entre menos tomemos del queso, más libres seremos de ser atrapados. Porque si el queso es colocado en una trampa, entre menos accedemos al queso, menos caemos en la trampa. Hay momentos que vamos a tener que pasar ligerito y tomar el queso. Pero la idea es generar, por eso hablábamos anteriormente, comunidades cooperativas. De esa manera, la iglesia ha hecho eso. La iglesia ha creado huerfanatorios, hospitales, grupos de rehabilitación. ¿Qué pasó? Orfanatorios, y yo dije huerfanatorios. Orfanatorios. ¿Qué más? Eso es lo que hace la iglesia, desde un sector privado. Es decir, vamos a crear cosas que van a beneficiar y de esa manera influencia. Yo me acuerdo recién llegado, ya con esto termino. Cuando recién llegué, me acuerdo que para recibir una bolsa de comida tenía que escuchar un sermón. Porque era la manera. ¿Quieres que te sustentamos de una manera en tu necesidad? Ven y escucha la palabra del Señor. Y nosotros íbamos y nos dormimos. Espero que no se duerman muchos de aquí. ¿Alguien más? La educación es importante. Reformarnos conforme a la Escritura es importante. De ahí comienza la verdadera fe cristiana en influenciar en el reino de Dios. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta clase. Señor, te damos gracias por este taller, esta clase que tú nos instruyes para que podamos llevar en nuestra vida práctica cosas importantes, de cómo someter nuestras vidas a su autoridad y al reinado de Jesucristo. De esa manera manifestamos ser un pueblo responsable, un pueblo que está a favor de la vida, de la libertad y de la propiedad privada. Que tú nos enseñas a honrarte a ti, a glorificarte a ti y a instruir a nuestros hijos para que no sean presa, no terminen en servidumbre, sino que en libertad puedan glorificarte y exaltarte a ti como el Dios soberano. Y de esa manera Jesucristo somete a sus enemigos a sus pies. Es a través de la verdad, de la enseñanza
de recordar lo que tú nos has enseñado, como el reino tuyo, el reino de Cristo, es esparcido en todas las naciones. De esa manera individuos vienen por medio del Evangelio al entendimiento de la verdad y crecen con ese fin de glorificarte en toda esfera de sus vidas. Gracias, Señor, porque nos concedes esta clase, estos temas que podemos abordar como familias. Prepara a hombres y mujeres e hijos para que te podamos servir y exaltar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.